En el interior de los salones del salvaje oeste, la realidad impactante. En el polvoriento pueblo de Río Bravo, justo en la frontera entre Texas y México, el sol se ponía como una bala ardiente sobre el horizonte. Era 1885, y el Salón El Dorado era el corazón latiendo de la miseria disfrazada de diversión. Desde fuera, parecía un paraíso para los vaqueros cansados, luces parpadeantes de lámparas de queroseno, música de piano desafinado y risas que se escapaban por las puertas batientes. Pero adentro, ¡ay, Dios mío! Adentro era un infierno con olor a whisky barato y humo de cigarro. Yo, María López, una chamaca de apenas 19 años que había cruzado el Río Grande huyendo de la pobreza en Chihuahua, lo sabía mejor que nadie. Trabajaba ahí como mesera, sirviendo tragos y sonrisas falsas a hombres que olían a sudor y desesperación. Mi historia empezó un año antes, cuando mi padre, un jornalero quebrado por la sequía, me mandó al norte con una prima lejana. Allá hay oportunidades, mija, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. No como aquí, donde la tierra nos escupe en la cara. Llegué a Río Bravo con nada más que un vestido raído y un crucifijo de plata que mi madre me había dado antes de morir. La prima resultó ser una mentirosa, me dejó sola en la calle, y terminé en El Dorado porque el dueño, un gringo gordo llamado Bill Harlan, necesitaba caras bonitas para atraer clientes. Tú sirves las copas, y si quieres ganar más, bailas un poco, me dijo con una sonrisa que me dio escalofríos. Acepté porque el hambre no da opciones. El salón era un caos vivo. Las mesas de póker estaban siempre llenas de tramposos, vaqueros con revólveres al cinto, mineros con las manos negras de tierra, y hasta algún bandido disfrazado de comerciante. El aire estaba espeso, cargado de humo y el hedor a cerveza derramada. En el escenario, una cantante llamada Rousey cantaba baladas tristes en inglés, pero con un acento que delataba sus raíces irlandesas. Yo corría de mesa en mesa, esquivando manos groseras y comentarios como «Órale, guapa, dame un beso con ese trago». Al principio, me mordía la lengua y sonreía, pero pronto aprendí que en ese lugar, la sonrisa era un escudo, y el coraje, una arma. Uno de los habituales era Jack el Coyote Ramírez, un mestizo como yo, mitad mexicano, mitad tejano. Alto, con bigote espeso y ojos negros que parecían pozos sin fondo, Jack era el rey del salón. Jugaba al póker como el diablo, siempre ganando, siempre con una carta bajo la manga. Decían que había matado a 3 hombres en duelos, pero él lo negaba con una risa. Solo rumores, chiquita, me decía cuando le servía su tequila. La gente inventa para sentirse viva. Pero yo veía la cicatriz en su cuello, como una sonrisa torcida de cuchillo, y sabía que había verdad en esas historias. Una noche de tormenta, cuando el viento aullaba como coyotes en celo, Jack se sentó en su mesa habitual. Yo le llevé su botella, y por primera vez, me miró de verdad. No como a una mesera, sino como a una persona. María, ¿verdad? ¿De dónde saliste tú, con esa mirada tan triste? Me senté un momento, ignorando las llamadas de Bill desde la barra. Le conté de mi familia, de la sequía que nos había robado todo, de cómo soñaba con ahorrar lo suficiente para comprar una tierrita en México y volver. Él escuchó, asintiendo, y por un instante, vi vulnerabilidad en sus ojos. Yo también crucé ese río, hace 10 años. Huía de un pasado que me persigue como un fantasma. Pero aquí, en El Dorado, uno aprende a fingir que todo está bien. Desde esa noche, Jack y yo nos hicimos cercanos. Él me protegía de los borrachos agresivos, y yo le guardaba sus secretos. Descubrí que no era solo un jugador, era un hombre roto. Su madre había sido una india apache, violada por un ranchero blanco, y él había crecido en la pobreza, robando para sobrevivir. El oeste no es salvaje por los indios o los bandidos, me dijo una vez, mientras fumaba un cigarro en el callejón trasero. Es salvaje por lo que hace con la gente decente. Te obliga a elegir, o te vuelves lobo, o te comen vivo. Pero el salón tenía sus propios demonios. Bill Harlan no era solo un dueño avaro, era un explotador. Las chicas como yo no solo servíamos tragos, a veces, nos obligaba a entretener a los clientes ricos en las habitaciones de arriba. Yo me resistía, pero veía como otras, como mi amiga Luisa,
Una morena de Jalisco con ojos grandes y sueños rotos, caían en esa trampa. Es solo por un tiempo, María, me decía Luisa con voz temblorosa. Hasta que junte para irme a California. Pero el alcohol y las promesas falsas las atrapaban. Una noche, encontré a Luisa llorando en el baño, con moretones en los brazos. Ese pinche gringo me obligó, sollozó. Dijo que si no, me echa a la calle. Juré ayudarla, pero ¿qué podía hacer una chamaca como yo? La tensión crecía como una tormenta. Jack empezó a ganar demasiado en el póker, y los perdedores murmuraban. Uno de ellos era el sheriff local, un tipo corrupto llamado Tom Brady, que usaba su placa para extorsionar. Grady odiaba a Jack porque una vez lo había humillado en una partida. Ese mexicano no sabe su lugar, gruñía. Yo veía cómo el salón se convertía en un polvorín, apuestas altas, deudas impagadas, y mujeres como nosotras en medio, como peones en un juego ajeno. Entonces llegó el giro que lo cambió todo. Era una noche de luna llena, el salón abarrotado. Jack jugaba contra un forastero elegante, un tipo con sombrero de ala ancha y acento sureño. La partida era feroz. El bote crecía con dólares, oro y hasta un caballo apostado. Yo servía, nerviosa, porque Jack me había confesado esa mañana, hoy gano lo suficiente para sacarte de aquí, María. Nos vamos al sur, empezamos de nuevo. Mi corazón latía fuerte. Por primera vez, veía un futuro más allá de las puertas batientes. Pero el forastero era un tramposo. En un momento, vi cómo sacaba una carta extra de su manga. Grité, es un tramposo. El salón estalló. Sillas volaron, puños se alzaron. Jack sacó su revólver, pero Grady, que estaba ahí, lo apuntó. Baja eso, coyote. O te lleno de plomo. En el caos, Del Harlan apareció con una escopeta, gritando órdenes. Luisa, aterrorizada, corrió hacia mí, pero un disparo perdido la alcanzó en el pecho. Cayó como un trapo, sangre manchando su vestido rojo. El horror me paralizó. Jack me arrastró fuera, mientras el salón se convertía en un campo de batalla. Corrimos por las calles oscuras, con balas zumbando. «Tenemos que irnos», gritó él. Pero yo no podía dejar a Luisa. Volvimos, y la encontré agonizante en el piso. María, dile a mi familia, que lo intenté, susurró antes de cerrar los ojos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. La realidad impactante del salón me golpeó como un tren. No era solo diversión, era una máquina que devoraba almas. Jack y yo escapamos esa noche, robando caballos y cruzando de vuelta a México. Pero el pasado no nos dejó ir tan fácil. Semanas después, en un pueblo cerca de Chihuahua, Grady nos encontró. Había seguido nuestro rastro, sediento de venganza. En un duelo al amanecer, Jack lo enfrentó. Esto es por Luisa, por María, por todos los que has pisoteado, dijo Jack. Los disparos resonaron, Grady cayó muerto, pero Jack fue herido de gravedad. Lo cuidé en una casita humilde, vendiendo mi crucifijo para comprar medicinas. Mientras deliraba con fiebre, me contó su secreto más oscuro, él no era solo un jugador. Había sido parte de una banda que robaba bancos, pero lo dejó cuando mataron a su hermano pequeño en un asalto. Quería redimirme, María. Contigo, pensé que podía. Lloré por él, por nosotras, por el oeste que nos había marcado. Jack se recuperó, pero cambió. Juntos, compramos esa tierrita que soñaba, plantamos maíz y criamos gallinas. El Salón El Dorado quedó atrás, un recuerdo amargo. Pero a veces, en las noches, oigo el eco de la música y las risas, y me pregunto cuántas más como Luisa quedaron atrapadas. La realidad impactante de esos salones no era la violencia o el alcohol, era como convertían a la gente en sombras de sí mismos. Jack y yo encontramos paz, pero con cicatrices que nunca sanan del todo. Y en México, bajo estrellas que parecen más brillantes, juramos no volver.